Bien, muchachos, entonces, dicho eso, pasamos a la segunda parte, lo que era el Smart Meter, que no vimos la semana pasada, y que hoy lo vamos a complementar con la inyección cero, que es un tema también muy técnico y muy normativo, ¿ya? Tiene un poco de ambos. Entonces, aprovechando la clase, vamos a conocer esto más a fondo, ¿ya? Vamos a ir de a pocos. Quedamos la semana pasada que el sistema fotovoltaico era un conjunto de tres elementos principales, de cuatro. El primero eran los paneles solares, el segundo eran los inversores o el inversor, eh, luego estaba la red eléctrica. Entonces, A ver, hay una persona con micro abierto, ya lo cerró, ya. Estaba tercero la red eléctrica y cuarto eran los consumos eléctricos. ¿Ok? Esos son los cuatro elementos principales de un sistema de conexión a red. Repito, paneles, inversor, red eléctrica y consumos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un sistema de conexión a red? Nosotros podemos conectar el sistema a red, bien sea para consumir la energía que genera el propio sistema, a eso se le llama autoconsumo, o inyectar los excedentes hacia la red pública de electricidad. Ya. Eso segundo, lo que es la inyección, no se puede hacer en todos los casos. No se puede. Entonces, la mayoría de casos, lo que tiene es el autoconsumo. El autoconsumo, repito, es generar tu propia energía para consumirla en el mismo lugar. Tienes consumos eléctricos, tienes máquinas, tienes bombas, tienes alguna industria que consume energía, pones paneles solares y con los paneles solares vas a generar la energía que consume esa industria. Claro que no será toda la energía, pero sí será gran parte de ella, ¿no? Al menos la parte de energía que tú consumes en las horas de sol. Entonces, eso es autoconsumo. ¿Sí? Les repito, la mayoría de los casos se hace para autoconsumo. Inyección es un tema complicado, ahorita lo vamos a entender por qué, pero se hace en menor medida, al menos aquí en Perú. En Perú, ojo. En muchos países del mundo se hace para bastante inyección, o sea, la mayoría de casos es para inyección. También para autoconsumo, pero mayormente para inyección. Pero en el Perú es mayoría de casos autoconsumo. Ya. Ahora, saquemos al sistema fotovoltaico de la ecuación. Solo quedémonos con un sistema eléctrico convencional. Mi red eléctrica que viene de la calle y mis consumos. ¿Ya? Solo eso, nada más. Entonces, si yo me quedo con eso, yo tengo la posibilidad de poner un medidor en la parte, el cuadradito que dice E, y ese medidor me va a determinar mi consumo, mi perfil de demanda, ¿sí? Cómo yo estoy consumiendo de acuerdo al tiempo, ya sea minuto a minuto o cada hora, cómo está variando mi consumo. Entonces, si yo pongo ese medidor y registra toda esta información, voy a tener esa información bastante precisa de cómo mi consumo está se está comportando. Y voy a ver que de repente tengo consumos fuertes durante el día, durante la noche, o todo el día es estable el consumo, ¿no? Entonces, eso es la medición de consumos. Ahora volvamos a poner el sistema fotovoltaico. Ah, no, una lámina más antes. La medición de consumos, aquí está un poco más grande, para que se entienda mejor. Como le decía, es una toma de datos que se hace cada minuto, cada intervalo de tiempo determinado, para ver cómo está evolucionando nuestra demanda. Y ahí les pongo un caso particular, un ejemplo particular. A la 1 de la tarde, la línea naranjita que está ahí, ¿cuánto era aproximadamente mi consumo? Era 17 kilowatts, ¿verdad? Según esa gráfica, 17 kilowatts, aproximadamente, a la 1 de la tarde. Por un lado. Por otro lado, esta es una gráfica de generación solar que la vimos la semana pasada, un sistema fotovoltaico de conexión a red, que a esa misma hora, a la 1 de la tarde, está generando como 24 kilowatts. ¿Sí? A la misma hora. 24.5 ya, para ser más precisos.
Entonces, si yo estaba consumiendo 17, mi consumo era 17, y si tengo un sistema fotovoltaico que me está generando 24.5, quiere decir que hay un excedente, ¿sí o no? Hay un excedente de energía. Ese excedente es de 7.5 kilowatts, la diferencia, ¿ya? La pregunta es, ¿a dónde se va ese excedente? Ojo, este es para el caso de Perú. ¿Hacia dónde se va? En el caso de Perú, sistemas fotovoltaicos en edificaciones, centros comerciales, colegios, de conexión a red, ese excedente no puede existir. No se puede ir hacia la red pública. No se puede inyectar. Necesitamos eliminar ese excedente. Ah, un pequeño comentario antes de continuar. Estos términos, ténganlos bien en claros. Igual se los voy a repetir al final de la clase porque con esto vamos a hacer la tarea del día de hoy. Potencia es kilowatts, ¿sí? Esa es la unidad de medida, pero en el caso de paneles fotovoltaicos se usa mucho el kilowatt pico, ¿ya? Que es el kWp. Entonces, decir kilowatts o kilowatt pico está bien, no hay ningún problema, pero en paneles se debería usar, y la mayoría lo usa, kilowatt pico. Ténganlo presente. Energía son kilowatts hora, y voltaje o tensión es en kilovoltios, ¿ya? KB, KV. Diferéncienlo, por favor. Entonces, lo que estábamos hablando en la lámina anterior era potencia, ¿no? Había un excedente de 7.5 kilowatts. Entonces, este excedente de 7.5 se debería inyectar a la red pública de electricidad, porque obviamente si yo tengo un excedente no lo voy a perder, necesito verterlo o mandarlo hacia algún lado. Pero en el caso de Perú sucede algo. Sucede de que en septiembre de 2015 se lanzó el decreto legislativo 1221. Y en ese decreto mencionaba de que se podían inyectar los excedentes de energía de fuentes de generación renovables, ¿sí? Se podía inyectar, pero siempre y cuando esté aprobado un reglamento. Ahí lo selecciono en rojo, ¿ya? Se puede inyectar, pero siempre y cuando exista un reglamento que me diga cómo hacer. El tema es que aquí se pasaron un poquito de graciosos, por decirlo así, porque el decreto legislativo salió en el año 2015, el reglamento tuvo que haber salido los meses siguientes, pero hasta el día de hoy el reglamento no sale. ¿Ok? Y si ese reglamento no sale, no se aprueba, no se puede inyectar a la red. No se puede, en el Perú no se puede. Técnicamente se puede hacer, pero normativamente no se puede hacer. ¿Ok? Entonces en el Perú estamos bastante limitados por esto. Dicho esto, esos 7.5 kilowatts de excedente se perderían por completo, porque no se puede inyectar. Ya, entonces ya tenemos claro que esos 7.5 kilowatts se tienen que perder, se tienen que limitar. ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso hay lo que es el Smart Meter, ¿no? Que es lo que veníamos hablando en la clase pasada. Un comentario más. En agosto del 2018, casi 3 años después del decreto anterior, se sacó un borrador de reglamento, ¿ya? Un borrador de reglamento que se pensaba que prontamente iba a ser observado, aprobado y lo iban a sacar, ¿no? Pero otra vez no pasó nada. Salió este borrador, salió algunos alcances, mencionaba que se podía inyectar. Claro que si se inyectaba se tenía que hacer un pequeño registro de las instalaciones, solicitar permisos a la concesionaria de electricidad, que es lo más normal del mundo, ¿no? En todo el mundo se hace eso. Se solicita permiso a la empresa de electricidad. Y la empresa de electricidad usualmente sí aprueba tu permiso. Entonces se podría inyectar y se podría vender esa energía incluso a la empresa de electricidad, ¿no? Se le podría vender. En el Perú, algo así mencionaba el borrador, pero como les digo, no llegó a salir por completo. Simplemente quedó en borrador. Hasta el día de hoy seguimos esperando. Y después de tanta inestabilidad política que ha habido en el último año, al menos, y los cambios de gabinete, pues este borrador ya no ha avanzado.
se ha quedado estancada ahí. Entonces, aún no sabemos cuándo lo retomarán, cuándo Perú tendrá esta reglamentación aprobada, que, ojo, es bien conocida como la reglamentación de generación distribuida a nivel mundial. Y ahí nos comentaban en el chat de grupo, ¿no? En México, por ejemplo, la generación distribuida ya está establecida. En casi todos los países del mundo ya está establecida, ¿no? Pero hasta Bolivia o Colombia, recién, incluso el año 2019 y 2020 respectivamente han implementado generación distribuida, pero Perú todavía no lo hace. Y no hay miras de que lo haga prontamente. Entonces, ese es el tema. Ahora sí, volvemos a la pregunta principal. Si es que no puedo inyectarlo, necesito yo controlar esos excedentes. Necesito limitarlos. ¿Cuál es la forma de controlarlos? Necesito conocerlos. ¿Cómo los conozco? Midiendo los consumos. Yo necesito saber cuánto estoy consumiendo y necesito saber cuánto está generando mi sistema fotovoltaico. Solo haciendo esas dos mediciones voy a poder saber si tengo o no tengo excedentes. ¿Ok? Las dos mediciones. Entonces, ahora sí viene la lámina combinada. Tengo mi sistema fotovoltaico y le estoy adicionando la medición de los consumos, que es la letra E. ¿Ya? Entonces, si tenemos los dos implementados, el E mide los consumos y el B, el inversor, mide la producción fotovoltaica, si los tenemos ahí a los dos, ambos están midiendo los dos valores que necesito. Pero necesito algo más. Necesito que los dos que están midiendo se comuniquen entre sí. Entonces el inversor se conecta al Smart Meter, se comunica. Y una vez comunicado, ellos pueden saber si es que existe un excedente o no para poder regular la potencia de producción fotovoltaica. Entonces, para explicarnos mejor, ¿qué hubiese pasado si es que en el caso anterior que habían excedentes de 7.5 kilowatts, el Smart Meter lo detectaba y le decía al inversor, oye, baja tu producción, hay 7.5 kilowatts de excedentes. El inversor, en milisegundos, bajaría su producción fotovoltaica, porque, ojo, sí puede hacerlo, sí puede controlar la producción fotovoltaica. Entonces, baja su producción, esos 7.5 kilowatts, y deja de haber inyección a la red. ¿Ok? Entonces, es un trabajo de comunicación entre el inversor y el Smart Meter. El inversor que mide la producción, la generación fotovoltaica, y el Smart Meter que mide los consumos. Pero aquí viene algo curioso. El inversor, ¿por qué tiene la capacidad de controlar la generación fotovoltaica? Lo que pasa es que el inversor tiene un algoritmo electrónico que se le conoce como el MPPT, que esto creo que también lo vimos en la clase pasada. Este algoritmo es un algoritmo que está siguiendo la producción fotovoltaica de los paneles en todo momento, siempre con la capacidad de optimizarla o disminuirla de acuerdo a la comunicación que el Smart Meter le dé al inversor. ¿Ya? Pero ¿cómo es posible de que el inversor pueda jugar a su antojo con la potencia de los paneles solares si es que supuestamente no depende de la radiación solar? Ya, esa es una pregunta clásica también. Pero la producción fotovoltaica de los paneles solares no solo depende de la radiación solar. Depende de tres factores. De la radiación solar, de la temperatura del panel y depende de la de la impedancia de aislamiento que vea fuente de generación, que es algo así como la resistencia eléctrica del sistema. Ahora, de esos tres factores, radiación, temperatura y la resistencia eléctrica, los dos primeros, radiación y temperatura, el inversor no lo puede controlar. No puede hacer que exista más radiación o menos radiación, pero sí puede controlar la resistencia eléctrica, ¿ok? O la impedancia, mejor dicho. Esta impedancia que sí controla el inversor, como la puede hacer variar a su antojo, puede subir o bajar la producción fotovoltaica.
¿sí? Entonces, es algo así más o menos como hace el trabajo el inversor. Con este algoritmo MPPT puede controlar esa producción fotovoltaica. Por eso, si es que el Smart Meter le dice hay excedentes, necesito que te bajes, el inversor se baja, sin ningún problema. ¿Y qué sucede cuando el inversor se baja? Pues la campanita dejó de ser campana. Queda algo así como esto. La línea azul que están viendo ahí es una línea de consumo y la parte amarilla es la producción fotovoltaica. Como está siendo limitado, la campanita no se forma por completo. Es como una campanita recortada. Y ahí arriba lo pongo, ¿no? Arriba a la derecha, trato de simbolizar cómo sería la campana si se completaría. Pero ahora como está siendo limitado, entonces la campana nunca va a sobrepasar al consumo. Siempre va a limitarse a que no existe inyección, o que no existe excedente, mejor dicho. Es por eso que en muchos casos, pues, la inyección es algo desfavorable, porque se pierde producción fotovoltaica, se pierde energía. Por lo tanto, no se aprovecha el sistema fotovoltaico conectado a red al 100%. Eso es algo particular que, como les digo, uno de los pocos países donde sucede es Perú. Entonces, hay algo desfavorable ahí, ¿no? El sistema fotovoltaico siempre está siendo limitado. Pero ahora vayamos a un caso un poco más extremo, donde el consumo, que repito es la línea azul, sea mucho más grande que la generación fotovoltaica, que es la campana amarilla que ven ahí abajo. ¿Ya? Si el consumo pues es inmenso, supongamos para una industria, y se le ha colocado unos cuantos paneles nomás, un sistema fotovoltaico pequeño, la generación fotovoltaica va a ser pequeña. Y en ese caso, pues sí se va a aprovechar generalmente toda la energía que produce el sistema, ¿no? Probablemente nunca se esté limitando, porque siempre el consumo va a estar por encima que la generación. Entonces, en estos casos sí resulta conveniente poner sistemas fotovoltaicos porque estamos aprovechando solo una parte de todo el consumo. Pero entonces, si nosotros tenemos una gráfica como esta, ¿necesitaremos igual configurar la inyección cero? Y la respuesta es sí, porque ¿qué pasó, por ejemplo, en la pandemia, cuando empezó todo? Los negocios cerraron, los comercios cerraron, las industrias muchas se pararon, estaban muy cercanos a cero, muy cercanos. Y el sistema fotovoltaico que estaba produciendo sus 20, 30, 40 kilowatts, sistemas relativamente pequeños, y no tenían configurada la inyección cero, empezaron a inyectar. Entonces, no es cosa de confiarse, de decir de que el consumo está muy por encima, sino de tener configurada la inyección cero todo el tiempo. Es un tema de configuración. Necesitamos que emitter e inversor se comuniquen, pero que además se configuren para que exista ese trabajo en conjunto, ¿no? De que nunca hayan excedentes. Entonces, ustedes ven ahí mejor el tema del autoconsumo. En este caso es un autoconsumo no limitado. En el caso anterior sí es un autoconsumo limitado, ¿sí? Pero ambos siguen siendo autoconsumo. Generar energía eléctrica para consumirla bajo mis propios consumos energéticos, ¿no? Ahora, lo que están viendo es lo que sucede en un día entero, 24 horas. Pero en la parte superior derecha, lo que están viendo es un acumulado. Por ejemplo, si se acercan, van a ver que es un acumulado mes a mes. En el mes del ejemplo, dice, el grado de autosuficiencia fue 10%. Quiere decir que los paneles solares cubrieron un 10% de todo lo que consumió ese lugar. Un 10%. En el caso anterior, probablemente el panel esté cubriendo un 35 o 45% más o menos. Es variable, ¿no? Depende ahí de cómo sea la demanda energética. Entonces, ya habiendo entendido un poquito más la parte energética,
vayamos a conocer más a detalle lo que es el Smart Meter. Y el Smart Meter decía que es un medidor, ¿ya? Pero es un medidor inteligente, pues, que se puede comunicar con el inversor, que pueden ver información, que la puede tener almacenada, por eso es un medidor inteligente. ¿Qué forma física tiene? La que ustedes ven ahí. Es como una llave térmica pequeña. Entonces, ese es un Smart Meter. Para sistemas de baja, de media tensión, el Smart Meter es casi del mismo tamaño. ¿Y qué es lo que hace el Smart Meter para medir los consumos? O mejor dicho, la demanda eléctrica. Necesita medir valores de corriente y de voltaje. ¿Ok? Necesita medir ambos valores en tiempo real. Y para los que ya tienen un poco de conocimiento, el Smart Meter es muy parecido a un analizador de redes. Que si alguna vez lo han usado, el analizador de redes mide voltaje y mide corriente. Es lo mismo, el Smart Meter también mide voltaje y mide corriente. Y con esos valores obtiene potencia, porque la potencia es el producto de voltaje por corriente. Al tener potencia y obtenerla durante todo el tiempo y registrarla, nosotros vamos a poder ver a detalle cómo es nuestra curva de consumo o de demanda. Entonces el Smart Meter es medición de voltaje y medición de corriente. Y la medición de corriente lo hace con esas cosas que ven ahí, que parecen unos ganchos, ya, son transformadores de corriente. Por ahí pasa una corriente y el Smart Meter lo recepciona en otro valor. Entonces aquí se ve algo más esquemático. Este es un Smart Meter específico de un fabricante. En la parte izquierda ven 3 círculos que parecen donas. Ya. Esos círculos son los que están midiendo la corriente. Hay 4 conductores que están midiendo los voltajes. Y si ya lo han detectado, este es un sistema trifásico con neutro. ¿Sí? Entonces, tenemos en la parte izquierda las donas que están midiendo las corrientes. En la parte derecha, los 4 cables que están midiendo los puntos de voltaje. Y en la parte izquierda superior dice conexión al inversor. ¿Ya? Entonces ahí está lo que les comentaba. El Smart Meter se comunica al inversor, pero también está midiendo voltaje y está midiendo corriente todo el tiempo. Para terminar con el ejemplo, ¿cuántos conductores están saliendo del Smart Meter en la parte de corriente? Están saliendo 6 conductores en la parte de corriente, ¿ah? Son 3 donas, cada dona tiene 2 conductores, son 6 conductores. Y en la parte de voltaje están saliendo 4 conductores. Uno de tierra en la parte superior derecha, y aparte un cable de comunicación hacia el inversor, que ese puede ser variable, dependiendo de cómo sea la comunicación entre ellos. Pero al menos ya detectamos que tiene como 10 conductores. Claro que son conductores pequeños, pero para que vayan a tener una idea de cómo es que se conecta el Smart Meter. Entonces aquí un poquito más cercana a la realidad, otra vez vemos en la parte superior las donas, con sus 6 conductores por cada fase, 2. En la parte inferior vemos el sistema trifásico con neutro, midiendo el voltaje de cada fase y tomando como referencia el neutro. Y en la parte superior derecha, la conexión hacia el inversor. Eso de arriba, el amarillo, verde y marrón, es la conexión al inversor. Algunos datos técnicos de los Smart Meter. Esos conductores que ven ahí son generalmente menores a 4 milímetros cuadrados, son pequeños, porque transforman señales de corriente muy pequeñas. Precisamente para eso se usan los transformadores, para reducir la corriente que se va a medir. Y esos transformadores pues tienen valores estándares, ¿no? De 20 a 5, de 50 a 5, de 100 a 5. Son muy estándares esos transformadores. Aquí un
una parte, un diagrama eléctrico se puede decir que es la conexión entre el smart meter con su inversor. El inversor es el que está a la izquierda, el que dice Fronius. Entonces ahí se dan cuenta que en el diagrama unifilar está la conexión del smart meter hacia las donas y hacia abajo está hacia los puntos de voltaje, ¿no? O sea, voy a señalarlo con mi mouse hacia las donas, aquí mide corriente, aquí se va el smart meter, y en la parte de abajo están saliendo para medir los voltajes. Mide voltaje, mide corriente, y aparte se está comunicando con el inversor. Esta es la comunicación con el inversor. ¿Cómo se comunica con el inversor? Generalmente pues es con un cable de comunicación UTP, ¿no? Así como este de aquí. O más sencillo, es un cable que se usa para conectar tu módem con tu punto de internet. En muchos casos. En muchos otros casos requiere otro tipo de cable. Entonces, más o menos para que lo entiendan cómo es que se conecta un smart meter. Aquí los transformadores de corriente, también para que sepan cómo son pequeños, se puede decir cuadrados o donas, que se abren y se conectan al conductor. Y una vez que se cierra, automáticamente ya envía el transformador de corriente, la corriente que sale en el secundario, para que el smart meter la recepcione y sepa cuánta corriente está consumiendo el primario. Pero ojo que cuando se pone un transformador de corriente, siempre el smart meter hay que decirle cuál es la relación de transformación. ¿Por qué? Porque si no el smart meter no va a saber cómo convertir. Supongamos que en el conductor principal, en el primario, pasen 10 amperios y el smart meter reciba 2 amperios. ¿Ya? Lo está reduciendo de 5 a 1. Entonces, esa relación de transformación hay que configurársela al smart meter para que sepa cuánto es la corriente real. Esos son los transformadores. Y ahí pongo algunas marcas conocidas incluso. Circutor, Flex, JD, Wow. Ya, entonces, aquí hay dos fotografías de dos smart meter, que son el equipo negro que está abajo, este de aquí y este de aquí, en un tablero fotovoltaico. Y aquí vemos lo que le decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, están los cables que salen hacia las donas, que son 6 cables. Aquí están los cables que salen hacia las fases. 3 cables si es trifásico sin neutro, o 4 cables si es trifásico con neutro. Y acá hay un cable principal que se va hacia la comunicación al inversor. ¿Ok? Lo mismo para este caso. En este caso, 3 cables para las fases, los 6 cables para las donas, y el cable del inversor, aquí está, este fue más delgadito, no se ve, pero ahí está colocado. Entonces, ese es el smart meter, ¿no? Ah, y obvio un cable más para el aterramiento, porque también se aterra la carcasa del smart meter. Eso es como se conecta un smart meter. Se va medición de voltaje, medición de corrientes y comunicación del inversor para que le diga todo el tiempo si hay excedentes o si está funcionando todo ok. Perfecto. Esa es la conexión. La otra semana vamos a ver fotos de paneles y de inversores, cómo se conectan entre sí, pero por ahora les voy enseñando el smart meter. Una imagen más de la inyección cero, la campanita que no se llega a formar porque está siendo limitada. En este caso la campana es azul y los consumos son de rojo, ¿no? En las hubo el consumo bien poco, por lo tanto la generación fotovoltaica se limitó. La plataforma web donde tú puedes ver esta información en tiempo real va a depender del fabricante, del inversor y del smart meter. Ya no es una plataforma universal, depende del fabricante. Entonces, si tú compras, por ejemplo, un sistema que es de la marca Fronius, por decir un caso, la plataforma web va a ser la plataforma Fronius.
Vas a ingresar con tu usuario y tu cuenta, y ahí vas a poder ver en tiempo real cómo se está comportando el sistema completo, ¿no? Y vas a ver, pues, que no solo se trata de una comparación entre la generación versus el consumo, sino que hay muchos valores que también te los calcula y te los mide el Smart Meter. Como ya decimos, los voltajes, las corrientes, también te los mide por separado, te muestra esos valores por separado. Y aquí hay algunos puntos que también muestran el Smart Meter, como de repente las emisiones de CO2 que se evitan por usar energía fotovoltaica, o las alarmas, ¿no? Hay también alarmas que el Smart Meter menciona, que de repente pueden haber fallas de sobretensión en tu sistema, en tu red, de repente fallas de aislamiento en tus conductores, o de repente inestabilidad de la señal de internet. Diversas alarmas que te puede comunicar el Smart Meter de forma que te permita a ti actuar tempranamente para que tu sistema fotovoltaico pues no caiga en cosas más desastrosas, ¿no? Eso es lo bueno que tienen los sistemas ahora, y es por eso que se habla tanto de que todo sistema debería tener implementado el sistema de monitorización, pues. Y precisamente por eso, ¿no? Porque siempre le va a avisar a uno cómo es que está funcionando el sistema. Si es que el sistema se cae, lo sabré inmediatamente, porque me llega una notificación a mi correo, a mi celular, y lo podré saber y actuar inmediatamente. Esa es la maravilla de la tecnología, del Internet. Entonces, chicos, ya la última parte del día de hoy, lo que le quería comentar, el Smart Meter está muy ligado a lo que es la reglamentación de generación distribuida, que todavía no se está aprobando en el Perú. Es por eso que los sistemas necesitan estar configurados en modo inyección cero para limitar esos excedentes y no inyectarlos a la red pública. Si ponemos un sistema fotovoltaico aquí en el país y no le ponemos el Smart Meter, y por lo tanto no se configura la inyección cero, existe el riesgo que inyecte el sistema fotovoltaico. Y si inyecta energía hacia la red pública, el principal problema que van a tener es que los medidores, en el caso del Perú, no están diseñados para contabilizar la energía en el sentido inverso. Entonces, ¿cómo lo va a contabilizar? Como si fuese consumo, ¿ya? En tu contra. ¿Ok? Y ese es un problema técnico. Se puede inyectar, repito, energía al sistema, técnicamente hablando, pero el medidor, como no está preparado para leerlo en el sentido contrario, lo va a leer como si tú estuvieses consumiendo. Entonces, si es que a fin de mes reviso mi factura de electricidad, voy a leer que el recibo me vino más del mes pasado. Eso es lo que sucede en el país. Entonces, por eso siempre el Smart Meter se necesita ponerlo y con inyección cero. Ya. Y ahora leo las preguntas antes de que alguien más consulte por el micro. A ver, Verónica nos dice, no, Humberto dice se pierde. Se pierde, entonces claro que se pierde. Si es que estamos limitando la energía de los paneles solares, obviamente se va a perder. ¿Sí? Verónica dice, ¿hay sistema de almacenamiento de energía? Claro que hay. Esa es la segunda alternativa, ¿no? Si es que no queremos perder esos excedentes, podemos poner un sistema de almacenamiento como son las baterías. Pero en este caso entra en dilema el segundo tema, el costo de las baterías. Se sabe todavía que las baterías son relativamente costosas. Entonces ahí todavía hay un dilema, ¿no? ¿Cómo se controla la producción de energía? Verónica, justo lo que explicaba. El Smart Meter se comunica con el inversor para reducir esos excedentes. Y eso se hace en cuestión de milisegundos. ¿Ok? Ese milisegundos que se hace ese intercambio de información. Y Joel dice, ¿por qué no se puede poner banco de baterías y utilizarlo cuando lo necesite, como un sistema híbrido? ¿Saldrá económicamente no viable? Bueno, ahí depende. Las baterías son costosas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que la parte que vamos a inyectar o el excedente es poquísimo?
Si es poquísimo, quiere decir que mi sistema de almacenamiento será muy pequeño. Y si es muy pequeño, entonces será económicamente viable la inversión, porque la batería será bien pequeña. Entonces no demandará mucho gasto. Por ese lado sí. Pero si el excedente que estoy perdiendo es bastante y necesito poner un sistema de almacenamiento de mayor capacidad, entonces ahí sí probablemente no te salga viable económicamente. Se analiza para cada caso. Comparas un verso de cuánto estás perdiendo por esa energía que se va a limitar versus cuánto te va a costar tu banco de almacenamiento. Ahí comparas. Chicos, ¿alguna consulta más? Micros abiertos para los que quieran consultar antes de pasar a la tarea grupal. Sí, Rolando, buenas noches. ¿Qué Mi tal, querido? mi consulta era la siguiente. Lo que sí no he podido apreciar es quién controla, por ejemplo, si mi carga está conectada bien al sistema fotovoltaico como al de la red comercial. ¿Qué componente me dice ya ingresa panel fotovoltaico primero y si es que hace falta para suministrar la carga entra la red comercial? Es lo que no me quedó claro. Ok, ya. Lo que siempre tiene prioridad es el sistema fotovoltaico, ¿ya? La sincronización lo hace el inversor. El inversor hace sincronismo con la red eléctrica. Ah, Pero ok, pero la energía que tú siempre consumes primero va a ser la del sistema fotovoltaico porque es la fuente de generación que tienes físicamente más cercana. correcto. Entonces, ahí es que siempre ingresa primero el sistema. Si es que ya falta energía, automáticamente entra a la red, Ah, ya, ¿ya? pero esa función lo hace el inversor, me dices. Así es. El inversor hace esa sincronización automática. Ok, ok, Sí. ya, me quedó más Ujú. claro. Gracias. Listo. ¿Alguien más quiere aperturar su micro? Hola, yo tengo una consulta. Hola, Lo que Rubén, te sucede escucho. es que, sí, gracias. No me queda claro por qué los excedentes, el contador los toma como consumo propio. ¿Es que el sistema se conecta antes o después? No me quedó claro esa parte. Ya. No, no tiene nada que ver con la posición, sino es porque los contadores de energía aquí en el Perú están diseñados solo para contar en un sentido, ¿ya? Entonces, si le metemos energía en el sentido contrario, van a seguir pensando que es energía en el sentido tradicional. Por eso los cuenta en contra. Eso sucede en el Perú. No están preparados nuestros contadores. Ah, ok, gracias, ingeniero. Ujú. Listo. ¿De qué país eres, Rubén? Yo soy de El Salvador, de Mira. Centroamérica. Ujú, sí, sí. ¿Y cómo está por allá la generación distribuida? ¿Ya está reglamentada? ¿Se puede inyectar a la red? No está reglamentada, pero sí se puede inyectar a la red. Digamos que el excedente, o sea, se escapa por ahí y se consume en lo más cercano, pero no está como penalizado eso, digamos. Ujú. Ok. No, aquí en Perú tampoco está, o sea, sí está penalizada en papel, ¿no? Pero técnicamente si nosotros inyectamos a la red, no existe un ente que venga y nos penalice, ¿no? Pero sí sucede lo que les decía, que el medidor en este caso en el Perú va a contabilizar energía en contra. Ujú. Ah, ok. Yo pensé que sí les ponían como multa por esos excedentes y por eso ponían el smart meter y todo eso. Pero qué bueno saber eso. No, es que no hay tampoco forma de cómo detectar que se está inyectando. Al menos para usuarios de baja tensión, no hay forma de saber que se está inyectando. Como les digo, pues el medidor va a contarlo como si fuese un consumo tradicional de energía, ¿no? Entonces, le vamos a ver si esa energía se estaba inyectando, ¿no? Por eso no hay multas. Salvo pues que la empresa te descubra físicamente que tú tienes un sistema y estás inyectando. En ese caso sí, ¿no? O sea, visualmente lo sepa, ahí sí te puede multar. Ok, gracias entonces. Listo. Ahí Verónica nos dice, aquí en Salta los sistemas están separados, uno para medir el consumo de la distribuidora y otro para la inyección a la red. Sí, claro, ahí si no me equivoco tienen dos medidores, Verónica, o es que uno solo hace la medición de ambos. Dos medidores, ¿no?
Ujú. Claro, eso es ya cuando, en algún momento, aquí también pasará lo mismo, tendremos dos medidores. Listo, ¿alguna consulta más? A ver. Ya, entonces veo que hay gente de los 4 grupos, ¿no?